Bueno, desde la línea de Karman. La frontera donde se fusionan los mitos y la realidad. Con Mauro Huerta. Desde la línea de Karman. La frontera donde se fusionan los mitos y la realidad. Con Mauro Huerta. bueno, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. No sé si tenemos señal aquí transmitiendo desde Montreal. Esto es Pasiones Latinas. Esto es desde la línea de Karman, transmitiendo desde Pasiones Latinas. Y estamos aquí tratando de conectar la llamada. Vamos a ver qué pasa. No sé si ya estamos en línea. No tengo ningún mensaje, ninguna idea. Bueno, ¿estamos al aire? Hola. Hola, parece que ya estamos al aire. Buenas noches. No sé si ya nos escuchan. Estoy esperando instrucciones de nuestra directora general. Esto es desde la línea de Karman. Y bueno, no sé. Sí, ya estamos al aire. Y bueno, hoy fue un día tremendo para conectarnos. ¿Quién sabe qué pasó? Estas cosas de la tecnología que luego nos hacen jugarretas. Yasmina y yo ya tenemos práctica, ¿verdad, Yasmina? Que nos han pasado cosas. ¿Verdad? Conectándonos, hablando un poquito, a ver lo que podíamos hacer para que funcione. Pero ya estamos aquí en vivo. Estas cosas de la tecnología que nos hacen batallar, pero ya estamos aquí. Quiero darles las buenas noches a todos nuestros amigos del auditorio. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la página web de pasioneslatinasradiotv.com. También nos pueden escuchar a través de la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn. Ahí ponen nada más Pasiones Latinas Radio Estados Unidos. Ahí nos pueden escuchar. Y también a través de la página de Facebook de Pasiones Latinas Radio Online y Revista. Ahí también nos pueden escuchar en vivo en el Facebook y parece que ahí estamos. Yasmina saluda a nuestros amigos. Y bueno, hoy quiero invitar
a una chica espectacular que se llama Yasmina Jiménez. Ella por donde quiera que la toque, tienes un bagaje cultural impresionante, tienes una vida increíble y nos gustaría conocerte un poquito más, Yasmina, porque además eres algo bien especial, siendo mitad marroquí, mitad española, mitad canadiense, Quebecois. y todo eso. Platícanos un poco, ¿dónde naciste, Yasmina? Pues mira, no me eches muchas flores, Mauro, ¿eh? Porque como estoy un poco cansada, me voy a poner emocional. Yo nací en Andalucía, en Algeciras, Andalucía, en España, y de mamá española y de papá marroquí. Aunque ellos se conocieron en Canadá, pero yo nací en España y vine aquí en Canadá a la edad de los 5 años, más o menos. Wow. ¿Y te acuerdas de cuando eras chiquita? ¿Sí te acuerdas de dónde naciste, de todo por allá España? Sí, yo me recuerdo, fíjate que hace alguna semana tuve la oportunidad de visitar mi familia y en Algeciras y en otras partes en España y de repente yo quería encontrar el mercadillo público donde nosotros íbamos cuando era jóvenes y lo encontré sin que nadie me diga cuál calle coger, cuál esquina, dónde ir, cómo llegar. Y entonces sí, me recuerdo muchas cosas. Me recuerdo que siempre me perdía en la playa y por la gracia de Dios había un vecino o unos propietarios de restaurante que conocían a mi familia y me traían al restaurante de mis padres. Yo siempre iba buscando, como todavía lo hago, de tratar de descubrir nuevas personas y nuevos sitios. Y eso desde la edad de los 2 años me recuerdo de esos momentos. Bueno, que yo quiero decir que conozco a tu mamá, conozco a tu esposo, conozco a tus hijos. Entonces, por ejemplo, tu mamá es española, española y habla con un acento español clavadísimo, ¿eh? Clavadísimo, Sí, sí. pues de Andalucía, porque la mayoría de las personas que conocen los españoles conocen los acentos del norte de España, los madrileños, los de Barcelona, etcétera. Pero en Andalucía tenemos un acento un poco diferente, aunque yo no lo tengo, porque hace años que estoy aquí en Canadá, pero es un acento más especial, más dulce, se parece más a los acentos de Sudamérica. Y te tengo Exacto. que decir otra cosa, las algunas ocasiones que yo tuve la oportunidad de visitar a Cuba, muchas de las expresiones y la manera de hablar de los cubanos se parece a las personas de Andalucía. Entonces lo encontré me sorprendió, ¿no? Exacto. Oye, y entonces llegas a los 5 años acá a Canadá. Y Sí. platícanos que acá cómo fue tu vida en Canadá, cómo empezaste a los 5 años acá a integrarte a esta sociedad. Pues fue difícil, hubo también momentos agradables. Si empiezo con los momentos agradables de empezar la guardería aquí y tenía que aprender el inglés, el francés, pues eso me encantaba ver niños de dos tipos de colores, de países diferentes, con acentos diferentes. La comida fue un choque para mí. En la guardería nos daban galletitas y zumo de manzana en las cajitas. No estaba acostumbrada porque pues nosotros siempre comíamos las cosas, la comida fresca. Y cuando empecé la escuela regular, la primaria, eso sí que fue un choque porque siempre me castigaban. Si hablaba una palabra de español, me guardaba en vez de yo poder ir a jugar con los niños, me guardaban después de la escuela, me daban tareas
y siempre se quejaban a mi mamá que yo no quería hablar ni francés ni inglés y bueno, eso fue difícil y por eso durante muchos años, durante los años de primaria mismo hasta la edad de la adolescente, de la adolescencia, ya no quería yo hablar español, por eso lo perdí bastante. De otro lado, eso fue con la escuela, ¿no? De otro lado, vivimos una situación muy difícil porque cuando mi mamá vino aquí con yo y mi hermano, se divorció de mi papá y nosotros nos quedamos 8 meses en una casa para las mujeres que habían vivido violencia con sus esposos. Y así que, mismo que en esa casa había otras madres, muchos niños, estaba lleno de amor ese sitio. Tuvimos una grande familia de personas de todos los países y los empleados de esa casa ayudó bastante a mi mamá y las otras mujeres ahí, pero en el mismo tiempo no teníamos nosotros un espacio para nuestra familia. De vivir casi un año ahí fue bastante difícil, ¿no? Cuando una persona está acostumbrada de tener su casa, su familia, sus amistades, de poder moverse como uno quiere. Y al ver también el sufrimiento de mi mamá, eso fue bastante duro. Pero también con toda la ayuda ahí, después de esos 8 meses, mi mamá pudo encontrar un trabajo, empezar sus cursos de francés y de inglés y encontrar un apartamento también. Oye, qué padre. Y entonces, a partir de ese momento, se integran a la vida canadiense. ¿Cómo te va a Con el ti? frío canadiense. ¿Y cómo te va a ti en tus primeros años de escuela? Aquí en Montreal, en Canadá. Pues sí, después con la primaria, la secundaria, yo como sí, como todavía soy una persona que me encanta hablar con los demás, soy una persona muy activa, mismo como te dije, te doy 20 minutos porque me tengo que despertar a las 5 de la mañana para hacer mi entrenamiento, pues yo siempre he sido así, de empezar club de teatro, club de deportes para las niñas, las muchachas, de empezar la radio en la escuela también, de pintar, de cantar, todo lo que yo podía hacer en la escuela lo hacía. Y mientras más me decían no, es imposible, pues yo me echaba ahí con una o dos amigas y a veces sola a empezar algo de nuevo. Entonces, esa parte de mí todavía la tengo y me encanta sobre todo ayudar a los demás a lanzar sus proyectos, ¿no? Entonces, aunque fue sí difícil la adolescencia para muchas personas, a mí también me tocó momentos duros, sobre todo porque yo vivía en un barrio un poco peligroso y mi mamá trabajaba toda la noche, de medianoche a las 8 de la mañana y después iba a limpiar casas para poner yo y mi hermano mayor en escuela privada, porque el barrio donde vivíamos era bastante peligroso, ¿En había dónde vivías? perdón, ¿Dónde vivías? en Notre-Dame-de-Grâce, aquí en Montreal. Y en los años 90 era bastante difícil. Había muchas bandas, no sé cómo se dice en español, gangs, vendiendo drogas. Siempre había alguien que perdía la vida. La policía siempre estaba ahí en el barrio. Entonces mi mamá trabajó muy duro para poder ponernos en una escuela privada para la secundaria. Entonces, para mí fue un choque de encontrarme frente de niños que tenían todo, 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 y se quejaban, y se quejaban. Y yo y mi hermano trabajamos desde la edad de los 12 años, los veranos, los fines de semana, después de la escuela, en trabajitos como con centros comunitarios, cosas así, en restaurantes,
para aliviar un poco ese peso financiero de mi mamá. Oye, Yasmina, ¿y cómo te inicias? Bueno, tienes pues una juventud difícil, la secundaria, mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Cómo llegas al momento en que te vuelves emprendedora? De ahí, ¿cómo te transformas en coach empresarial? Y de ahí, ¿cómo haces el brinco a la política, a la conducción en televisión, en radio, a todo lo que haces? Pues eso, no sé. Como te dije, siempre he tenido ese espíritu de emprendedor. Mis dos padres tenían 3 restaurantes en España y también una panadería. Entonces, la sangre de emprendedor está en mi familia, está en mis venas. También la manera de pensar, de siempre encontrar soluciones, es lo que me enseñó mi mamá, que si necesitas algo, tienes que ir a buscarlo. Y si te cierran la puerta, tienes que encontrar otra puerta. Entonces, esa manera de trabajar, de pensar, siempre ha estado dentro de mí. Entonces, yo empecé mi carrera en servicios comunitarios porque quería ayudar a personas que vivieron las mismas cosas que yo en mi familia. Pero después de algunos años y después de terminar la universidad, yo estaba trabajando en un organismo y a cada mes mi directora me abría otra puerta, otro proyecto que me daba bastante conocimientos y me daba mucha libertad de crear proyectos y servicios nuevos. De ahí las personas empezaron a llamarme para que yo le pudiera dar capacitaciones, talleres, conferencias, guiarlos en sus proyectos, pero siempre en el desarrollo comunitario. Y un día tuve la oportunidad de recibir en el organismo donde yo trabajaba, aquí en Montreal, una delegación de Perú. Y como era la única que hablaba español, con mi acento y todo, pues yo presenté el organismo, nuestro servicio, el impacto comunitario que estábamos teniendo en ese tiempo. Y la delegación de políticos, de trabajadoras sociales, psicólogas, policías, diferentes personas que trabajaban en diferentes distritos allá en Perú, le encantaron la presentación. Entonces me invitaron a preparar un retrato de 5 días para 60 jóvenes allá en Chosica, Perú. Y eso fue una experiencia que cambió mi vida. No solamente la primera oportunidad de poder trabajar en otro país, fuera de Canadá, fuera de Europa, pero allí yo me vi realmente como un coach por la primera vez, como una consultadora, una conferencista. Y cuando regresé a Montreal, yo sabía que tenía que tomar una decisión y dejar mi trabajo, pero todavía tenía miedo. Entonces me cogió algunos meses y personas que me motivaban, que me mandaban información para emprender antes de lanzar mi proyecto. Pero realmente empezó con esa oportunidad de hacer un proyecto en Perú a la internacional. Oye, qué maravilla. Y de ahí, eh, toda esta carrera empresarial, bueno, lo traes en la sangre, lo traes en las venas, todo esto, ¿cómo llegas a la política? Porque yo te conocí siendo candidata en la sal, ¿y cómo llega eso a ti? De Pues eso participar en también, mira, un siempre lo digo, es muy natural. Yo, todo el mundo que me conoce desde mi juventud saben que a mí me encanta la justicia. Y siempre me llamaba las directoras, los directores a su oficina para decirme, pues Yasmina, ¿por qué estás metido en tal problema? ¿O por qué estás defendiendo tal estudiante?
Y yo siempre me metía cuando veía algo que no era justo, era como un impulso dentro de mí de tratar de ayudar a los demás y de defenderlos, porque yo no tenía ese miedo o quizás, no sé, tenía las palabras o la manera de presentar la información. Entonces, esa parte de ser un activista, no sé si la buena palabra en español, que es una manera muy política de hacer las cosas, estaba siempre dentro de mí. Y además, con el trabajo comunitario y el desarrollo de diferentes programas para la juventud, para los adolescentes, para los ancianos, para los inmigrantes, para las mujeres, para las personas de diferentes países, todo el trabajo que yo he hecho durante los años trabajando para organismos comunitarios, pues veía mucha injusticia, mucha pobreza. Veía la oportunidad que si una persona tenía la información y los recursos y las metas, podría ir muy lejos. Entonces, para mí, cuando se me presentó la oportunidad de presentarme como candidata el año pasado con el partido Projet Montréal, yo lo vi como una extensión de lo que yo siempre he hecho, coger mi conocimiento del mundo comunitario y del emprendimiento y coger esas dos cosas y esos conocimientos para servir los ciudadanos de mi barrio y de mi ciudad. Entonces fue algo muy natural, ni lo pensé dos veces. Y aunque no gané, aprendí tantas cosas y sigo ahí con diferentes comités, comité de las mujeres, comité para la diversidad cultural también, ayudar a las personas que quieren integrarse a poder abrir esas puertas para las personas que se quieren presentar en el futuro. Oye, Yasmina, te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Ya participaste en la política? ¿Ya viste la política ya no desde lejitos, sino ya desde dentro? Sí. ¿No ha cambiado tu percepción de la política? Porque mira, idealmente eh, tú haces política para servir a los demás, pero en la práctica la política sirve para, pues, mucha gente utiliza la política para hacer negocios propios o para lograr objetivos personales y no Sí, para servir a los demás. sí. Pues ¿Sigues teniendo, qué visión tienes ahora de la política después de haber participado? pues la misma visión que acabas de describir, yo tenía antes, que la mayoría de los políticos están ahí para servirse a ellos mismos. Y cuando participé, vi que sí era la misma cosa. Es como en los negocios. Hay personas, emprendedores que sí quieren ayudar a sus clientes, a sus empleados, a su comunidad y tener un impacto positivo, ¿no? Dentro del mercado de diferentes maneras. Y hay otros que están ahí para ganar lo más dinero posible y no le dan ni una miércoles para los empleados o los clientes. Entonces, lo que yo he visto durante mi pequeña experiencia, durante la campaña y en los meses después, he visto que sí hay gente que solamente corren detrás de un título, de un puesto, y si no ganan con un partido, se cambian con otro partido, quizás al nivel provincial o federal, y mismo si esos partidos no tienen nada que ver unos con los otros, están buscando el poder. Pero en el mismo tiempo, he visto personas que sí son sinceras, que sí quieren cambiar las cosas, que sí dan horas y horas de su tiempo
para buscar recursos, para ayudar a los ciudadanos, para defender los ciudadanos. Entonces, aunque son menos, esa es la realidad que yo he observado, vale la pena a las personas que quizás no están mirando, que tienen diferentes experiencias con emprendimiento, desarrollo comunitario, lo que sea, de presentarse, porque siempre vamos a encontrar personas como nosotros que realmente están ahí para servir la población. Oye, Yasmina, ¿y crees que Proyecto Monreal es la mejor opción? ¿Todavía lo sigues creyendo? Yo voy a dar mi opinión dentro de otro año. Ahora hace un año que no están sirviendo. Hay cosas al principio del año que mismo yo y otros miembros del partido no hemos quejado, hemos dicho a las personas que han ganado que no es aceptable. Pero también ha habido muchos cambios positivos para diferentes barrios en Montreal. Y yo por eso me metí en el Comité de las Mujeres, en el Comité de la Diversidad, participo en diferentes actividades cuando puedo hacerlo, porque también tengo mi empresa y mis 3 hijos y todo, pero sigo todo lo que puedo con cerca del partido y el trabajo que están haciendo. Entonces, hay cosas positivas y para decirte la verdad, otras que no pienso que fueron buenas decisiones. Pero lo digo con mucho respeto porque yo no estoy en la posición de esas personas y yo no sé la presión que ellos tienen, yo no sé cuánta influencia tienen sobre ciertas cosas. Entonces, lo digo de manera muy humilde y eso es algo que aprendí en el último año. Antes de quejar, tienes que ir a buscar la información y entender cómo funcionan las cosas. Pero mi verdadera opinión te la voy a dar dentro de un año. Entonces tenemos una cita. Perfecto. Oye, Yasmina, rápido porque sé que tenemos cortito el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó Dime. con las firmas que se estaban buscando para lo del tema del Sí, la racismo petición. sistémico? Ajá, platícanos qué pasó ahí, Sí, porque yo quiero pues conocer. espero en el nuevo año poder regresar con unos de mis colegas que estaba con nosotros, Joel, el africano que habla español, para darte más detalles, pero sí conseguimos 20,000 firmas, entonces 5,000 más que necesitábamos y todo está preparándose para las consultas públicas. Las personas que quieren saber más sobre las fechas, las horas, los temas, pueden visitar a Montreal en Acción, eso lo podríamos compartir en la página, y pues vamos a ver qué sale de esas consultas y espero que las personas van a participar. Yo sé que en el nuevo año quiero mirar las fechas que van a promover, a ver si yo mismo puedo ir a desplazarme y dar varios ejemplos que he vivido y que he observado cerca del racismo y de la discriminación sistémica. Pero va a coger algunos meses a ver cuáles son realmente los resultados que van a salir y la información que va a salir de esas consultas. Pero sí conseguimos de que aceptaron la petición. ¿Cuál es la diferencia entre el racismo y la discriminación sistémica? Cuando hablamos de racismo o de discriminación en sí mismo, estamos hablando de quizás palabras o cambios o acciones que se hacen entre ciudadanos o entre personas que quizás ni se conocen. Puede ser una insulta o negarle un servicio, lo que sea. Pero cuando hablamos de discriminación y racismo sistémico, es que está entregado en la manera que opera
un organismo, una compañía, una institución. Entonces, quizás una compañía tiene una política que dice tenemos que darle oportunidad a las mujeres, pero cuando las mujeres llegan para poder aplicar a un trabajo y pasan por la entrevista, mismo si tienen las calificaciones, la manera que la persona que da la entrevista está acostumbrada a hacer las cosas siempre va a favorizar un hombre y quizás un hombre que tiene menos experiencias. Eso es un ejemplo de muchos que podemos presentar para explicar de qué se trata. Entonces, con eso y cerca de la petición, la gran queja que teníamos es que en el sistema de la ciudad de Montreal, la administración de Montreal, las personas de la diversidad cultural, religiosa, mujeres, personas de la comunidad LGBT, tenían dificultad de poder trabajar para la ciudad. Entonces, queríamos que la ciudad de Montreal reconozca ese hecho y ponga un plan en acción para cambiar y prevenir esa discriminación, para que ellos también, la ciudad de Montreal, pueda ser un ejemplo para las empresas y los organismos en la ciudad. Maravilloso. Yasmina, a ver, aquí te va una pregunta. Dime. Y tu punto de vista es muy interesante porque tú tienes, pues, parte de tu familia, me imagino que practican el Islam y parte de tu familia practica el catolicismo. Sí, tengo familia judía, budista, de todo. Entonces, acabas de ir a ver a tu familia a España, estás aquí en Canadá, estuviste en Francia, estuviste en varios lugares, conoces el problema. ¿Cómo ves esta lucha entre el Islam occidente y estos problemas de discriminación o de malentendido que la gente no comprende al otro y lo juzga? ¿Tú cómo ves ese problema? Porque además es de ambas partes, ¿eh? O sea, es tanto de allá como que de acá. ¿Tú cómo lo ves? Tu experiencia que has vivido. Pues realmente no tiene nada que ver con la religión. Yo conozco personas de todas las religiones y personas también que no creen en Dios ni un ser celestial, y hay buenas personas y malas. Entonces, la religión para mí no tiene nada que ver, porque dentro de mi familia y dentro de mis amistades he visto personas muy religiosas, que sea con el Islam, el cristianismo, lo que sea, hacer cosas que realmente no tenían nada que ver con sus valores. Y más todavía he visto personas con esas mismas creencias tener un cariño y un amor para el ser humano, para su próximo, que no tiene nada que ver quizás con la discriminación que ellos pueden vivir. Para mí, el problema acerca de la discriminación de manera más general contra las personas que son musulmanes, para las personas de países árabes, porque es la verdad, hay muchas personas árabes que no son musulmán, pero sí viven la discriminación. Eso tiene que ver más con el sensacionalismo que podemos ver en los periódicos, en las noticias, y esa es una estrategia muy anciana. Los españoles, los franceses, los italianos, cuando quería conquistar otro país, pues ¿qué hacían? Dividían las poblaciones con la religión, en tratando de presentar las personas como salvajes, aunque ellos mismos eran salvajes de la manera de hacer las cosas. Y entonces esa estrategia de dividir en presentando una religión o una cultura o personas como
como bárbaros o cosas así, todavía sigue, pero de otra manera. Ahora con las redes, con la tele, con los periódicos, para mí es eso. Aunque sí, la realidad es que hay grupos extremos y eso también en diferentes religiones. Entonces, lo que pasa, los seres humanos siempre tenemos muy miedo y vamos a escuchar la primera cosa que vemos. Y si 10 veces al día estamos escuchando que los árabes son tal y tal cosa, que los musulmanes son tal y tal cosa, y nosotros quizás no tenemos muchas amistades o ninguna amistad que pueda actuar como el contrario de esas cosas que estamos escuchando, entonces vamos a pensar que es real. Por eso yo siempre les digo a las personas, antes de juzgar, trata de conocer las personas y trata de decirte, pues quizás eso es un grupo extremo y personas malas existen en todos los países, en todas las religiones, pero nosotros, nuestra responsabilidad es de no caernos en esa discriminación, ¿no? Sin conocer los hechos. Ahora sí hablo un poco de mi experiencia en Francia, la discriminación ahí es muy difícil, no tiene nada que ver con lo que podemos vivir en Canadá, mismo lo que podemos vivir en los Estados Unidos. Ahí hay personas en Francia de todos los países y realmente la manera que las personas interactúan unos con los otros es muy duro, muy feo. Yo lo encontré muy feo. Mismo cuando fui a España, y aunque soy mitad española, mitad marroquí, tuve experiencias con mis primas que dicen, no quiero ir por esa calle porque los moros viven ahí. Los moros es la palabra que utilizan los españoles para los árabes. Y es que yo me quedé en choque porque es tan sorprendida, porque primeramente soy mitad árabe y yo no le quiero hacer daño a nadie, ni mi familia, ni mi padre, ni mis hermanos, mis tías, son personas muy buenas que ayudan a los demás en Marruecos y en todos los países a donde están. Entonces, de escuchar que todavía mi familia española y otros están todavía utilizando las mismas palabras, pues en ese momento realmente me sentí orgullosa de poder tener esa oportunidad de vivir en Canadá. Aunque sí nos quejamos, aunque sí podemos vivir discriminación, pero no es al mismo nivel. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muy interesante, eso era lo que quería escuchar tu experiencia personal porque no es lo mismo cuando lo ves de fuera, porque Sí. si lo ves ahora sí que directo con familia cercanísima, ¿no? Entonces, es decir, que un primo tuyo te dice, ay, cuidado con los moros, y le dices, oye, pues si yo soy moro, ¿no? O la mitad de moro, ¿qué te pasa, no? O si vas a Marruecos y dicen, esos españoles, esos güerejos desgraciados, ¿no? Pues fíjate que en Marruecos, sí, cuando éramos chicos, a veces no querían jugar con nosotros porque pensaban que yo y mi hermano éramos cristianos. Entonces sí tuve algunas de esas experiencias, pero no tanto como en España y no tanto como en Canadá. Fíjate que quizás Marruecos es un poco diferente de los otros países del norte de África y de los países árabes, porque ellos están cerca del agua y siempre, siempre han vivido con españoles, con africanos negros, con árabes de otros países, con asiáticos, con personas de diferentes países de Europa también, por estar tan cerca del agua y tener muchos puertos para los barcos, la importación y las exportaciones. También hay muchos marroquíes que hablan español y hablan francés. Y en los diferentes barrios
había una grande comunidad judía también durante años y años. Y yo me recuerdo mi papá, mi familia contándome las historias que cuando las familias marroquí judías tenían fiestas, que ellos le traían comidas de sus tiendas porque tenía que ser kosher y regalitos y dinero, y las familias judías hacían lo mismo con las familias musulmanes. Entonces, en Marruecos quizás siempre ha sido un poco diferente de los otros países árabes. Y eso realmente ustedes podéis buscar esa información y toda esa historia un poco que realmente las personas vivían en paz aunque tenían diferentes creencias. Perfecto. Yasmina, ¿cómo te fue en tu viaje a Europa? ¿Cómo encontraste España? ¿Cómo encontraste Francia? Hablando de economía, de negocios, de empresas, de ideas como emprendedores. ¿Cómo sientes que están del otro lado del mundo? Pues tuve muchos encuentros con mujeres que tienen diferentes puestos en la vida política ahí en Francia, en diferentes barrios y algunos que trabajan para el SENA y otras cosas. Y, y realmente ellos están mirando Quebec y Canadá como un ejemplo para avanzar los derechos de las mujeres, para avanzar los derechos de personas de diferentes países, culturas. Entonces, en ese aspecto, Quebec y Canadá somos ejemplos para Francia. Cerca de la vida un poco, sobre todo en París, pues las personas siempre están corriendo, las cosas son bastante caras, para inmigrante es muy difícil, hay muchos africanos y muchas personas de Sudamérica también, pero los trabajos que ellos encuentran pues le pagan quizás 4 euros por hora y debajo de la mesa encima. Entonces es una vida bastante difícil. Y, y los franceses se quejan porque ellos tienen dificultad en encontrar trabajos. Mismo los jóvenes con todos los estudios que tienen dificultad en encontrar trabajos. Pero los inmigrantes que llegan, pues aceptan un trabajo quizás que paga menos. Entonces, hay un problema ahí con cuestión de los empleos, los estudios y todo eso. Y cuando bajé a España, pues peor todavía. Los españoles no tienen trabajo para nada. Los jóvenes estudian y continúan trabajando como camareros o en restaurantes o en tiendas y ni pueden encontrar un trabajo a tiempo completo. Es muy difícil, sobre todo en ciertas ciudades, ¿no? Las personas se van a otros países para encontrar trabajo. Los franceses también. Hay muchos franceses que vienen aquí a Quebec para trabajar, porque la situación en sus países realmente están sufriendo. En Italia también conocí muchos italianos y ellos peor todavía, el porcentaje de personas sin empleo. Y la misma cosa que observé en Francia, pues observé en España. Los árabes, los africanos y las personas de Sudamérica también vienen, quizás porque en su país no pueden encontrar trabajo y entonces los españoles no tienen trabajo y esos inmigrantes trabajan y aceptan de ser pagados menos. Entonces, este problema yo lo he escuchado en las noticias, no es solamente en esos países, en varios países, ¿no? Pero por eso estaba yo pensando un poco en el nuevo partido que entró aquí, que ganó las elecciones provinciales. Aunque yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que han dicho, ese partido se llama la CAC, pero
han dicho algo importante y creo que las personas la han juzgado muy rápido. Uno de los políticos dijo que tenemos que hacer algo cerca de la inmigración, de cuidar a nuestros ciudadanos antes de ayudar a los demás. Y yo creo que eso no es una mala idea. Si quizás todos los países africanos, árabes, de Sudamérica podían cuidar de sus ciudadanos, ellos no se irían a otros países. Y los trabajos que están en nuestros países podrían guardarlos para los ciudadanos de esos países. Entonces, yo creo que es un problema que vamos a ver que se va a poner un poco más grande a cada año hasta que encontramos una solución. Perfecto. Yasmina, vámonos a otro tema. Platícanos un poco qué estás haciendo ahorita como emprendedora, porque sé que tienes varios proyectos, que has publicado varios libros. Platícanos de los talleres que tienes, de todo lo que estás haciendo, porque quizás algunos de nuestros radioescuchas les interese contactarte, conocer tu trabajo como coach empresarial. Platícanos de esta área en la que te desarrollas en estos momentos. Gracias. Entonces sí, hace ya más que casi 6 años que tengo mi empresa como coach empresarial o coach de negocio. Y lo que hago es trabajar con las personas que quieren lanzar su empresa y también con pymes, pienso que se dice en español, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del plan de negocio, las estrategias de marketing, de ventas, las capacitaciones que necesitan para crecer el equipo. También ofrezco diagnóstico de la empresa, entonces evalúo las estrategias financieras, las ventas, el servicio al cliente, el uso de tecnología y varias categorías para poder darle quizás las prioridades para esa empresa y en qué se tienen que enfocar, ¿no? Entonces hago varias cosas como coach y me encanta mi trabajo. Y sí, a veces también doy conferencias o talleres para el público, para personas sobre todo que están empezando. Y como lo mencionaste, hace quizás 6 semanas que lancé mi primer libro electrónico, mi primer ebook, que trata sobre el tema de tener un socio y cuáles son las preguntas las más importantes que uno tiene que tomar en cuenta antes de firmar un contrato con un socio, porque las consecuencias de elegir a alguien que pueda dañar a tu empresa, pues son muy grandes, puede tener un impacto muy importante y lo he visto. Y hay clientes míos que han vivido esas asociaciones o colaboraciones malas. Entonces yo quería ayudar a las personas que están considerando tener un socio y prevenir quizás algunos desastres. Entonces ese libro lo lancé en inglés, en francés y en español y espero traducirlo en otros idiomas para el año que viene. Perfecto. Oye, Yasmina, ¿qué características debe de tener una persona que quiere ser emprendedor o cualquiera puede ser emprendedor? En tu opinión, ¿qué La gente siempre me hace esa pregunta. Yo voy a ser sincera, yo no creo que todo el mundo puede ser emprendedor. Creo que todo el mundo puede ser un líder, quizás no con título o quizás no un líder de la manera que lo pensamos, de una persona que siempre está enfrente, que habla mucho, que tiene mucho carisma, no. Yo creo que todos podemos ser un líder positivo dentro de nuestras vidas, nuestras familias, donde trabajamos, dentro de nuestras comunidades. Pero para ser emprendedor tienes que tener otras cosas más.
no puedes tener miedo. Y si tienes miedo, tienes que saber cómo enfrentar ese miedo. Tienes que estar confortable en coger riesgos. Tienes que ser una persona que puede encontrar soluciones rápidamente también y tener sobre todo una visión para tu empresa y el impacto que quieres tener en tu mercado, en tu comunidad. También seguro todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la elaboración de estrategias, todo lo que tiene que ver con la gestión también de equipos. Esas son competencias importantes. Pero lo más importante es ser una persona que puedes salir adelante mismo en momentos difíciles y saber también cómo rodearse de personas que te puedan ayudar. Porque un emprendedor no lo sabe todo, no tiene todas las competencias en el mundo que necesita para tener ese éxito, pero sí tiene que ser bastante inteligente de rodearse con personas que le pueden ayudar. Entonces, un pequeño resumen de lo que yo creo necesita un emprendedor y realmente no es para todo el mundo. Hay un tema, Mauro, que toco mucho, sobre todo este año, cuando doy conferencias en frente de emprendedores, a decir o personas que se quieren lanzar, a hablar un poco de toda la publicidad acerca del emprendimiento. Publicidad que vemos, lánzate, ahora es el momento, deja tu trabajo, trabaja para ti mismo y sí es bueno, es otra manera de trabajar, pero realmente le está dando una ilusión a las personas que ser emprendedor es para todo el mundo y la realidad no lo es. Entonces yo le pido a las personas, antes de lanzarte, piénsalo bien, habla con emprendedores, a ver si quizás no puedes cambiar algunas cosas en la compañía donde estás trabajando en vez de lanzar tu propio proyecto. O quizás mejor comprar una empresa que ya existe, porque también hay personas que saben manejar una compañía y ser exitosos, y hay otras personas que pueden empezar algo desde nada y tener éxito. Y esas cosas son muy diferentes una de las otras. Yasmina, ¿cómo le haces para ser empresaria, política, coach y a la vez mamá? ¿Cómo Pues, te organizas? Eso es muy interesante para las mujeres que quieren salir adelante, que quieren emprender, pero que dicen, oye, pues no puedo porque tengo 3 hijos o tengo 2 hijos y tú tienes 3 pequeños que tengo el gusto de conocer y tienes que estar, bueno, atendiendo a tu esposo, a tus hijos, las empresas, los cursos. ¿Cómo le haces? Sí, pues hay personas que piensan que, no sé, que los abuelos y las abuelas y las tías y todo eso nos ayudan toda la semana, porque me ven un momento en la radio, otro momento en una conferencia, otro momento haciendo trabajo voluntario, pero la realidad no es así. Yo tengo la suerte de tener un esposo que también es emprendedor. Él me ha ayudado bastante cuando yo estaba empezando en la manera que tengo que pensar y organizarme, pero también siempre he sido una persona bastante organizada. Entonces, para mí, yo sabía que iba a ser bastante difícil de ser mamá y emprendedora, pero lo que empecé a hacer es tener, en inglés decimos business meetings, entonces encuentros de negocio, pero con mi esposo y mis hijos. Y lo que hacemos una vez al mes o a cada 2 meses en esos encuentros, mis hijos presentan las actividades, los proyectos que tienen, los exámenes, para que nosotros sabemos que esas fechas son importantes, no podemos coger nada.
También mi esposo presenta las fechas que él tiene que viajar o trabajar en la noche, porque él es productor de música, entonces a veces tiene que trabajar la noche o el fin de semana, y yo le presento las fechas que son importantes para mí, quizás si tengo una conferencia que dar o un encuentro con otros emprendedores para ir a buscar clientes. Y es difícil de tener esa disciplina, pero son gracias a esos encuentros que podemos hacerlo todo, incluso las actividades de mis hijos que hacen deporte y todo eso. Y sí, a veces tenemos que llamar las abuelas y decirle, ay, me se olvidó, tengo una conferencia, mi esposo tiene que estar en el estudio y los niños pues no se pueden quedar solo en la casa. Entonces de vez en cuando sí, nuestras madres nos ayudan, pero la realidad es que tenemos esa disciplina y por supuesto mis hijos siempre pasan en primero, entonces si están enfermos, si no se sienten bien y necesitan estar cerca de mí, voy a cancelar una cita o un evento para estar con ellos. Ah, bueno. Oye, Yasmina, y por ahí un pajarito me dice que este año que viene hay elecciones federales y que ya te invitaron a participar. ¿Vas a participar? Y si vas a hacerle así, ¿qué planes tienes? Platícanos, porque yo sé que ya te buscaron para que participes en este próximo proceso electoral federal como candidata. Cuéntanos. No, 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 eso es mentira. No sé quién te está contando, eso es mentira. Sí me buscaron para las elecciones provinciales, pero no me han dado ninguna oferta federal. Y la realidad es, de la misma manera que no acepté de participar en las elecciones provinciales, porque yo me presenté como candidata al nivel municipal, tampoco me voy a presentar al nivel federal. Yo pienso que voy a seguir el trabajo que estoy haciendo dentro de mi ciudad para algunos años, en que sea como ciudadana que ayuda a su partido, miembro de un partido, pero no pienso que el provincial o el federal va a ser en mis planes para los próximos años. No se te antoja. No para nada. Todavía estoy tratando de aprender cómo funcionan las cosas al nivel municipal, entonces no quiero ni pensar en el provincial ni el federal. Ah, bien. Bueno, platícanos qué planes tienes para este 2019 como empresaria, como coach y bueno, como familia, con tu familia, ¿qué planes tienen? Sí, pues para la empresa estoy muy contenta. La semana pasada empecé el primer evento con mis nuevos socios. Es una compañía que se llama CGH Canada International Education. Es una escuela que ayuda no solamente a los inmigrantes profesionales, pero también emprendedores. Le dan cursos de lanzamiento de empresa, cursos de inglés, de francés y otros tipos de programas. Y mi empresa se asoció con esta empresa. Entonces ya empezamos el primer evento que fue la semana pasada, un miércoles, que era como un networking, una manera de emprendedores de conocer a otros emprendedores y con mini conferencia. El tema que presentamos eran las estrategias financieras y también cómo ir a buscar subvenciones con el gobierno. Y realmente fue un éxito y le agradezco sobre todo a la comunidad mexicana que estaban presentes, había emprendedores, empresas increíbles desde México que lo quieren implantar aquí en Quebec, en Canadá. Entonces, le tengo que hacer una mención especial. Y en el año que viene, en algunas semanas, pues vamos a continuar a cada mes, a cada 6 semanas, con temas diferentes.
Entonces, las leyes para las empresas, todo lo que tiene que ver con permisos, con las ventas, el marketing, y pues te puedes imaginar, hay mucha información que compartir. Eso es uno de los buenos proyectos que voy a continuar en el año nuevo. Y también quiero salir otro libro. El libro va a tratar más de mi vida personal sobre todos estos temas como mamá, como emprendedora, como persona activa en la política municipal. Voy a hablar de las amistades, de la familia. Entonces, estoy tratando de terminar ese libro para lanzarlo en el año nuevo. ¿Este próximo año o ahorita Sí, ya? en algunas semanas, Entonces espero. va rapidísima, entonces. Rapidísimo. Yo quería terminarlo antes de las Navidades, pero con el viaje y todo, pues no me dio bastante tiempo. Perfecto. Oye, pues qué padrísimo. Yasmina, sé que te tienes que ir a dormir y ya nos alargamos un montonal, pero es que platicar contigo, yo te dije y puse en el post del anuncio del programa de esta noche que tú eras una caja de sorpresas, porque Gracias, Mauro. es un bagaje increíble porque además te acuerdas de cuando eras niña y vivías en España. O sea, imagínate que tienes recuerdos de los 5, 4, 3 años de edad, cuando hay niños que no recordamos ni siquiera de los 9 años para abajo. O sea, tú te recuerdas de cosas. Yo todo. Hasta Mauro, te tengo que decir algo. Puedo conocer una persona en un evento, 5 minutos, y ver a esa persona 10 años después y me voy a recordar de la persona, de la cara, quizás no del nombre, pero de la cara y dónde la conocí. No sé por qué mi memoria funciona de esa manera, pero para mí es un regalo. Brutal, porque sí te he visto que tienes detalles, guardas, te acuerdas y dices, yo te vi en tal lado y ahora que hemos estado en los programas ahí en Unidos en la radio, llega gente y dices, ay, te conocí en tal lado y esto, y te acuerdas y haces toda una serie de conjeturas bien rápidas de esto pasó y esto y tienes fechas precisas y entonces eso es algo que no todo el mundo tiene, la capacidad de recordar tanto y de poder darle cuerpo a esos recuerdos, porque te puedes acordar, pero si no les das cuerpo, no tiene sentido y tú les has dado cuerpo y eso te ha hecho que tengas una visión del mundo completamente diferente. O sea, tú no eres, tú eres muy especial porque no tienes la visión del quebecois, por ejemplo. No eres quebecois, no eres canadiense, no eres española, no eres marroquí, eres como un personaje del mundo. O Así me veo y sea, es que no he tenido más remedio porque he vivido el rechazo de todo lo que acabas de mencionar y también un amor dentro de todos esos países. Entonces, sí, hace años ahora que la mayoría del tiempo cuando un extranjero me pregunta, pues, ¿de dónde eres? Yo digo, soy internacional, porque no quiero explicar toda esa historia, no quiero darle más importancia a una experiencia o la otra, a una cultura o la otra. Eso forma parte de mi experiencia y lo encuentro muy bonito. Es una bendición realmente de poder tener esas diferentes, no sé, sangres dentro de mi cuerpo. y que has ocupado muy bien, porque te vemos y te desenvuelves perfectamente con el mundo anglófono, te desempeñas muy bien con el mundo francófono, con el mundo hispano, puedes estar con los dominicanos, puedes estar con los mexicanos, puedes estar con los haitianos, puedes estar con todo el mundo y te integras, o sea, te, te adaptas como camaleón a cualquier núcleo social y eso es muy interesante porque también lo vimos en tu campaña política, cómo te acercabas a todas las personas y en tu trabajo como coach, que también te puedes acercar a todas las personas y puedes entender
la forma de pensar de un hispano, de un latino, la forma de pensar de un canadiense o de un quebecois, que son completamente diferentes, y tú entiendes a cada uno de estas personas, tienes esa capacidad de conocerlos y de decir, ah, bueno, pues los latinos son así, los canadienses son así, los quebecuas piensan de esa manera, y tú lo ves de todos lados y ahí estás. Sí, ahí yo creo que la mayoría de las personas serían capaces de tener esa habilidad también. Yo pienso que cuando tú sabes quién eres, pues te sientes confortable y puedes ser tú misma eh, en, en diferentes situaciones o en frente de diferentes personas. Y también cuando somos humilde de una manera de hablar, no sé si es la mejor palabra, pero humilde cerca que pues la persona que está frente de mí me puede aprender algo, me puede aportar algo, me puede ayudar. Entonces es más fácil de acercarnos de las personas si tenemos ese espíritu abierto a saber, pues yo no lo conozco todo, Yasmina no lo conoce todo, voy a ir a un nuevo sitio a encontrar personas diferentes, voy a ver lo que yo puedo aprender de ellos, lo bueno y lo malo también. Entonces, con esa manera de hacer las cosas, sí me ha abierto muchas puertas. Y mismo, imagínate, cuando empecé mi negocio, Mauro, ni tenía 30 años, hoy tengo 34 años, yo temblaba antes de sentarme con hombres y mujeres de 50, 60 años que tenía 30 años de experiencia como coaches, como emprendedores, pero digo, yo tan joven, ¿qué le puedo hacer? Pero en afrontar ese susto que he tenido, pues he visto que la mayoría de las personas están abiertas a compartir y a conocerte y a ayudarte y también aprender de ti, aunque quizás puedes ser más joven. Entonces, eso me ha abierto tanto las puertas. Una vez que comprendí que esa manera de trabajar. Perfecto. Yasmina, para terminar nuestra charla de esta noche, para que ahora sí te puedas ir a descansar, si no, mañana me vas a echar la culpa, te vas a levantar y vas a decir, por culpa Sí, de que no quiero perder mi entrenamiento, que me tengo que despertar a las 5 de la mañana para hacerlo antes del trabajo. Entonces, te voy a echar la culpa. Entonces, antes de terminar, me gustaría que le dieras un consejo a los inmigrantes, porque nos escuchan principalmente nuestro auditorio aquí de Canadá, nuestro auditorio de Estados Unidos, entonces, que son países con muchos inmigrantes que llegan a tratar pues, de hacer una mejor vida. Sí. Y a veces te encuentras perdido y no sabes para dónde jalar. No, o sea, te encuentras en el limbo y tenías unas expectativas que no son porque lo que te imaginabas no existe. Entonces te encuentras con otro mundo completamente diferente donde las expectativas que tenías no salen fuera de lugar y entonces te queda de dos, o te deprimes o tratas de salir adelante. Y a mí me gustaría que nos dieras un consejo a todos esos inmigrantes que antes de deprimirse, pues, ¿qué pueden hacer? Sí, bueno, pues la primera cosa que me gustaría decir es las personas que nos están mirando, que están pensando de dejar el país a donde están, por favor, tenéis que hacer vuestras búsquedas de contactar personas antes de desplazar y coger ese camino a otro país, porque hablamos tanto de ese sueño americano, yo creo que quizás más es un sueño canadiense mejor que americano, pero la realidad es que es bastante difícil inmigrar.
mismo cuando tenemos estudios, mismo cuando tenemos un poco de dinero que podemos traer con nosotros, mismo cuando tenemos amistades y familia. Es un proceso bastante largo, difícil, y mismo cuando tenemos todos los factores para ayudarnos, puede ser difícil. No siempre, yo no creo realmente en la suerte, pero quizás no es el destino de todas las personas de vivir en un país o en otro, o de poder encontrar un trabajo que quiere en otro país. Entonces, es una decisión que realmente lo tenemos que pensar. Y para las personas que ya están en ese proceso, que ya han inmigrado, que lo encuentra difícil, pues la primera cosa lo que yo he observado, no solamente en la comunidad latina y no solamente aquí, pero en otros países, es que los latinos o los árabes o los africanos, lo que sea, cuando ellos comprenden que necesitan conectarse con otras personas para avanzar, entonces ahí ves que se puede desarrollar sus carreras, sus amistades y todo. Mauro, espera un segundo que le tengo que abrir la puerta. Mi esposo se olvidó la llave. Dame un minuto. Claro que sí, aquí te esperamos. Bueno, pues estamos platicando con Yadmina Jiménez, que es coach empresarial, una mujer emprendedora, le gusta la política y tiene pues un bagaje cultural enorme y está platicándonos y dándonos un buen consejo. Adelante, Yadmina. Sí, perdón, que mi esposo está entrando y se olvidó la llave. Bueno, y entonces sí, el primer consejo para las personas inmigrantes es de no quedarte detrás de tus cuatro paredes. No te quedes en tu casa. Ve a conectarte con las personas. Quizás si eres una persona religiosa, pues vete a la iglesia, vete a los centros comunitarios. Trata, sí, de conectar quizás con otras personas de tu país o de tu cultura o que hablan el mismo idioma que tú, pero después no te quedas ahí. Nosotros tenemos tantos servicios que podemos participar en programas para aprender el francés y el inglés gratis. Tenemos muchos servicios para estudiar una nueva carrera y está pagado por el gobierno. Entonces, tenemos que aprovechar de esos servicios, aunque sí puede ser difícil cuando somos adultos de aprender un idioma o otra nueva carrera, pero la realidad es que si no lo tratas, entonces no tenéis derecho de quejarse, porque la realidad es que tenéis que encontrar una nueva vida y transformar vuestra vida. También, eso no lo mencioné, pero quizás en otra entrevista, Mauro, podré yo traer a una de mis amigas, Mayra. Hay muchas personas como Mayra que están preparando programas para profesionales de diferentes industrias que llegan de los países latinos y que realmente cuando llegan aquí quieren trabajar en su industria sin tener que estudiar de nuevo. Entonces hay un movimiento político, comunitario, empresarial también para darle más oportunidad a los inmigrantes, pero sí, es un proceso largo y va a coger un poco de tiempo. Entonces, el mejor consejo es de ir a conectarse con otras personas y fuera de su comunidad. Entonces los latinos, mismo si conocéis solamente algunas palabras en inglés o algunas palabras en francés, los quebecos, los canadienses quieren hablar con ustedes y la mayoría hablan un poco de español. Entonces con algunas palabras ahí se puede desarrollar una amistad, un contacto que te pueda ayudar, quizás con un vecino o alguien que ves en la tienda a cada semana. Esos pasos son tan importantes para los inmigrantes en Quebec, pero en todos los países. Perfecto. Yasmina,
ya nos vamos a despedir, pero quiero que Hace invites 5 veces que me dijiste del eso. auditorio a que nos des tus coordenadas, porque sé que tienes tu página de Facebook como coach empresarial, no sé si todavía tienes tu página web, dónde pueden conseguir tu libro, dónde se puede bajar, cómo lo pueden adquirir, si quieren platicar contigo, preguntarte una asesoría, dónde te pueden localizar. Pues para las personas que me quieren llamar o mismo mandar un texto, si están en otro país, lo podéis hacer con mi número, que es el 1855-21-COACH. Entonces, C de media luna, O-A-C-H, 1855-21-COACH. También tengo mi sitio web, y tengo también un nombre en español para llegar a ese sitio y se llama mitallermicoach.com. Entonces, micoach.com. Y ahí pues vais a encontrar artículos, vais a encontrar consejos, mis servicios y también los enlazos para Facebook, para Instagram, para las personas que quieren seguir un poco las actividades que hago también. Perfecto, maravilloso. Oye, Yasmina, ¿y qué hablan en tu casa con tus hijos? ¿Con qué idioma hablas con ellos, eh? Hablamos de todo, el Spanglish, hablamos el francés y el inglés, hablamos el francés y el español, mezclamos todos los idiomas. Entonces, eso lo encuentro un poco difícil, pero ¿qué vamos a hacer? Quizás cuando algunos de ellos son un poco más mayor, también como ya hablan muy bien inglés y francés, les voy a meter en los cursos los sábados por la mañana para que aprendan el español y quizás voy a tener que ir con ellos también para mejorarme. Perfecto, Yasmina. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos la pasamos de agasajo y bueno, porque te tienes que ir, si no seguimos platicando durante horas y también nos cortan el programa, pero nos la hemos pasado fascinante platicando contigo de toda tu experiencia de vida, nos has dado pues una pasadita y una breve semblanza de todo lo que has vivido, de tu niñez, de tu adolescencia, ya de la universidad, de tu trabajo comunitario y ya como coach, como político, y pues te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Mauro. Siempre es un placer. Estoy tan contenta de poder tener la oportunidad de conocerte el año pasado durante mi campaña y de seguir desarrollando nuestra amistad y como profesionales también en la radio y todo. Entonces, cuando tú quieras, aunque a veces es difícil con el horario, estoy a tus órdenes y espero poder hacer otra entrevista en algunos meses para presentar otros proyectos. Muchas gracias, Mauro. Perfecto, Yasmina, pues muchísimas gracias. Cuídate muchísimo y nosotros seguimos en el programa. Buenas noches. Buenas noches. Te puedes desconectar a la hora que gustes, ¿eh? Nosotros aquí nos quedamos en el argüende un ratito más porque ya en unos 15, 20 minutos nos despedimos también. Gracias, Mauro. A la próxima. Y bueno, pues hoy nos la pasamos, amigos, muy sabroso platicando con Yasmina Jiménez, que es una empresaria, coach, y ella dice que no, pero yo la veo para grande en la política por su carisma y esa dedicación que le pone a todo lo que hace. Y bueno, pues estamos aquí platicando y vamos a la música. No habíamos puesto música porque tuvimos una entrada media atorada y entonces ahora sí vamos con un poco de música y seguimos con el programa. Quitas el sueño, ¿con qué derecho te me vas metiendo?
derecho, tocas mi lado izquierdo. La cosa eran unos cuantos besos, matar las ganas y perdernos luego, pero los sentimientos confundieron el juego. Contra los pronósticos estás aquí, en mi cabeza atravesada. Y contra los pronósticos estoy aquí, tomando vino con tu fantasma. ¿Quién te dio permiso de aterrizar sobre la nube que piso? ¿Quién te dio permiso para quedarte a dormir, para quedarte a vivir en cada parte de todo mi edificio? Mi corazón está temblando de miedo y él no tenía vela en el entierro, pero sin darse cuenta se involucró en el juego. Este boleto no tenía regreso, aunque llegáramos bastante lejos, pero mis sentimientos violaron el acuerdo. Contra los pronósticos estás aquí, en mi garganta atravesada. Y contra los pronósticos estoy aquí, tomando vino con tu fantasma. ¿Quién te dio permiso de aterrizar sobre la nube que piso? ¿Quién te dio permiso para quedarte a dormir, para quedarte a vivir en cada parte de todo mi edificio? Dime, ¿quién te dio permiso de entrar así, sin decirme nada de ti? Dime, ¿quién? Dime quién te dio permiso para quedarte a dormir, para quedarte a vivir en cada parte de todo mi edificio. Y estamos aquí desde la línea de Carman, transmitiendo desde Montreal para el mundo entero a través de la frecuencia de Pasiones Latinas Radio TV.com. Y bueno, esta noche tuvimos la presencia de Yasmina Jiménez, empresaria, coach empresarial y mujer dinámica que ha participado en la vida política de Montreal y que nos trajo un poco de las pinceladas de su vida, de su trabajo como empresaria y el trabajo comunitario aquí en Montreal tan importante. Y bueno, aquí seguimos. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows it always will kill me for you, my friend, and me. And he
he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA, and he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy and fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the walls. But without him, how would Hitler have condemned him at Dachau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon to war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. But his orders come from far away no more. They come from him and you and me, and others, can't you see? This is not the way we put an end to war. Y bueno, pues estamos de regreso aquí desde la línea de Carman y vamos a continuar con el programa. Y hoy quiero platicarles que el día de hoy se presentó un punto de acuerdo en el Senado de la República y esta es una proposición que hace el Senado de la República a través de la senadora Kenia López Rabadán y que dice así: proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la H Cámara de Diputados para que aumente los recursos asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2019, el cual fue enviado por el titular del Poder Ejecutivo. Y bueno, las consideraciones son las siguientes. La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las mejores universidades del mundo. En 2012 y en 2017 fue reconocida dentro de las 100 mejores universidades a nivel mundial, con más de 350,000 alumnos, es la más grande del país y de América Latina y cuenta con uno de los campus más grandes del mundo. En el 2009 fue premiada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Además, se considera la quinta universidad más atractiva al turismo cultural en el mundo. La UNAM representa la oferta educativa más importante del país, pero también infraestructura cultural, artística, museográfica, deportiva, arquitectónica, genera numerosas publicaciones de interés general para todas las áreas del conocimiento, las cuales promueven la cultura y la ciencia. Los 3 mexicanos ganadores del Premio Nobel son egresados de esta casa de estudios. El rector Enrique Graue, dadas las necesidades de la universidad para mantener los programas educativos, la investigación y las diversas actividades que realiza, solicitó al gobierno de la República y al entonces presidente electo que se analizara la posibilidad de aumentar en 4% la asignación presupuestaria para la UNAM en el 2019. El entonces presidente electo se comprometió a incrementar el presupuesto para ciencia y tecnología, para investigación y para universidades públicas. Así lo hizo desde la campaña electoral. Pero, contrario a ese compromiso, en el rubro de subsidios y apoyos fiscales del presupuesto de egresos de la Federación para el 2019, enviado por el titular del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre, se considera la cantidad de, un montón, 37,277,400,000, es un montón. El presupuesto de egresos de la Federación del 2018 asignó a la universidad una disminución nominal de 1,023,13,374 pesos, que equivalen a una reducción del 2.7,
y a una disminución real del 7.4 considerada la inflación. En un comunicado publicado el día de ayer, la UNAM manifiesta su preocupación y desacuerdo con la propuesta de presupuesto del gobierno federal en la que se reduce la asignación presupuestal para la universidad. Añade que la Universidad Nacional es una institución comprometida con la formación de los cuadros que el país requiere, con la generación y extensión del conocimiento y la cultura, y ha sabido responder históricamente a las necesidades y a los retos de la nación. Una prueba de ello es que durante el presente año logró incrementar su matrícula hasta el límite de sus recursos y de su capacidad instalada. Representa un proyecto educativo fundamental para el desarrollo de México, para la movilidad social y para los anhelos de mayor bienestar de los mexicanos y mexicanas. Las y los senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hacen eco de la preocupación expresada por la máxima casa de estudios del país y apela a la sensibilidad de la colegisladora para que corrija el presupuesto de egresos de la Federación para el 2019 y aumente los recursos asignados a la UNAM. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esa honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados para que en uso de sus facultades aumente los recursos financieros asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2019, enviado por el titular del Poder Ejecutivo, al menos conforme al presupuesto del ejercicio 2018, más el porcentaje de inflación, dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 18 de diciembre de 2018. Y lo suscribe la senadora Kenia López Rabadán con la firma de varios senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República. Y bueno, pues ojalá y se vea incrementado el presupuesto público de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que es algo rescatable, es algo que nos debe de enorgullecer a todos los mexicanos, porque la universidad ha hecho parte de nuestra historia, ha formado cuadros muy valiosos y tenemos gente talentosísima que ha egresado, que trabaja y que se deben a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, vamos a seguir con un poco de música y regresamos. Los escucho cuando me hablan, quizás tiene la razón, debo al menos intentar, pero como convenzo el corazón, si por más que yo le hable, no me ha querido escuchar, arráncame este amor, que está metido en mi pecho y me llena de dolor, ahora que no estás, te amo más que antes, cada día más y más falta, enloquezco por tu amor. Este amor, hazlo pronto, por favor. Mi vida sin ti no tiene sentido. Necesito estar contigo o me hago de dolor. Que yo estoy sin ti, me está haciendo enloquecer. Y por más que yo lo intento, pues ya nada puedo hacer. Arráncame este amor, está metido en mi pecho y me llena de dolor. Ahora que no estás, te amo más que antes, cada día más y más falta. Enloquezco por tu amor, ven, arráncame ese amor, hazlo pronto, por favor. Mi vida sin ti no tiene sentido, necesito estar contigo. Oh, me ahogo de dolor.
We're going to leave you with the usual thing. One thing I can say, there's such a many people. Y estamos transmitiendo desde la línea de Carman en Montreal, Canadá, a través de pasioneslatinaradiotv.com. Y bueno, pues estamos aquí escuchando un poco de música y vamos con esto y regresamos. Joe Cocker. Recordando un poco Woodstock. Y bueno, hace 2 semanas que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de lo que queda de México. Y el país está sumido en el caos y la incertidumbre. Los tenedores de bonos de lo que iba a ser nuestro nuevo aeropuerto revolotean como sopilotes alrededor de las finanzas públicas. Y ese es apenas el primero de los problemas que tendremos que enfrentar gracias a la cancelación del aeropuerto. El Poder Judicial se tambalea ante una andanada de ataques y descalificaciones groseras. Estas orquestadas por un demagogo que, obstinado en transformarse en un autócrata sin contrapesos, atiza el resentimiento de la plebe y lo encausa en contra de uno de los 3 poderes de la Unión. Los propagandistas del régimen siguen escupiendo mentiras, veneno, hiel y lambisconería rastrera, al tiempo que reciben jugosos huesos como premio por sus abyectos servicios. Diariamente contemplamos con impotencia el desmantelamiento irresponsable y sistemático del Estado mexicano. Los inversionistas huyen con millones y millones de dólares de un país que súbitamente se volvió inestable y riesgoso. Los burócratas de todos los niveles sucumben al desánimo ante el maltrato al que los están sometiendo. La violencia no cesa frente a las ocurrencias y los disparates de las nuevas autoridades, ni ante los chanclazos de las madrecitas, y un interminable etcétera de errores imperdonables y peligrosos despropósitos se van acumulando con el paso de los días. Como si todo fuera poco, cada mañana muy tempranito, este hombre se para frente a un puñado de desdichados reporteros y, enfundado en un traje arrugado y horroroso, baña a la nación con un viscoso vómito de mentiras, necedades y desvaríos que, de ser pronunciados por un ciudadano común, lo llevarían inevitablemente al manicomio. La situación es tan opresiva e irrespirable que mucha gente empieza a presentar signos de estrés postraumático y agotamiento emocional, algo insólito para un sexenio tan ridículamente joven. Y no, ese ejército de gente harta y asqueada que ante la nueva realidad nacional no está compuesto por corruptos y sinvergüenzas aterrados ante una revuelta justiciera que amenaza con destruir sus privilegios y transformar el país para bien. De hecho, ellos no podrían estar más tranquilos, sino por ciudadanos ejemplares que alguna vez soñaron con vivir en una patria más justa, libre, segura y moderna, y que quisieran seguir construyendo un país plenamente democrático, un Estado de Derecho con instituciones sólidas, capaces de combatir la corrupción y la impunidad, con servicios públicos de primera categoría que ayuden a cerrar la brecha entre ricos y pobres, y con un justo equilibrio entre la libertad e igualdad de oportunidades. Gente que alucinaba la ineptitud, la pusilanimidad y la corrupción impúdica de Peña Nieto, pero que sabe muy bien que la autocracia que está construyendo el demagogo y su secta será muchísimo peor que lo que hemos vivido en este par de décadas de imperfecta e incipiente democracia. Y bueno, este es un artículo muy interesante que publica el licenciado Gastelum en juristasunam.com, y los invito a que le echen un ojo a este artículo donde, bueno, con su manera de expresarse un poco visceral, habla de estos errores graves del gobierno de López Obrador. Habría que pasarlo por el tamiz
de un análisis objetivo de cómo se viene desempeñando este gobierno, y para ello tendríamos que dejar de leer las noticias y poner mucha atención en lo que se está discutiendo en las cámaras de diputados y de senadores, para poder tener un diagnóstico real de cómo se está encaminando el régimen. Tenemos que ser agudos observadores de el trabajo que se está haciendo en las cámaras y de la manera en que las dependencias de gobierno van a empezar a operar con sus nuevos funcionarios públicos, y entonces es muy pronto para poder decir que la cosa va tan mal, pero tampoco se puede decir que va tan bien. Entonces, pues ahí dejamos a la reflexión, y solo les quise dar un punto de vista de un jurista que ve todo el gobierno de manera terrible, pero hay quienes lo ven de diferente manera. Y por ejemplo, López Obrador en su tweet del día de hoy anuncia que va a haber una inversión muy importante en el país, que no se están fugando capitales y que la cosa va bien. Y Andrés Manuel López Obrador hoy publica a través de su tweet que recibió a Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé, y quien le informó al presidente que se construirá una planta para procesar 20,000 toneladas de café con una inversión inicial de 154 millones de dólares y la creación de empleos en el campo y la ciudad. Así es que esperemos que la cosa no sea tan terrible, tan oscura como la ve el licenciado Oscar Castellum, y igual y no es tan promisoria como lo ven desde el gobierno y los seguidores del régimen. Hay que estar atentos a lo que pasa, porque es verdad que hay visos de la intención de un gobierno autoritario y que tiende a la dictadura y a la concentración del poder en un solo hombre. Y bueno, lo dejamos a la reflexión de ustedes, mis queridos amigos radioescuchas, y vamos a ver qué pasa. Y pues bueno, es hora de despedirnos, y yo creo que nos despedimos hasta el próximo año, porque ya la próxima semana es Navidad y luego viene el Año Nuevo. Entonces nos veremos muy pronto el siguiente año, y vamos a esperar que este año que viene esté lleno de dicha, de alegría, de paz, de tranquilidad, y que los problemas económicos no sean motivo para pasarla mal. Trataremos de pasarla lo mejor posible, a pesar de la crisis económica que desde que yo me acuerdo siempre hemos estado en crisis. Entonces, pues es hora de despedirse, y muchísimas gracias, y nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias. But we come still evergreen. Loving Is not where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Loving is not where we belong, not from the world we know, that are filled with blood.
came on the east, left the line, looking back. All we have is here and now. All our lives are beautiful. The road is long, and the mountain down on me. But we try to stay every day. Lovely is where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Lovely is where we belong, far from the world below, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's shooting down around. Today, everything is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. Everything is up where we belong. Up from the world we know, let it with the flow. Let a little bit of that where it belongs. Up from the world we know, let it with the flow. Let it down, let it go where it belongs. Let it be all right. Sí, música. You talk dirty to me. Continúe escuchando la pasión de nuestra gente. You talk dirty to me. Pasiones Latinas Radio TV, tu radio. You talk dirty to me. You talk dirty to me. Oye, quiero que recuerdes lo que te pedí ayer. Quiero una respuesta y la quiero pronto.